Buenas, yo soy Odel. Para mi proyecto de grado para salir biólogo en la UNSA, estoy formulando el ordenamiento territorial de la Senda Verde en Coroico. La Senda Verde es un centro de custodia de fauna silvestre, una asociación sin fines de lucro, la cual se dedica al cuidado y mantenimiento de animales decomisados del tráfico ilegal. La Senda Verde empezó por iniciativa privada y por demanda en 2003, para posteriormente convertirse en un centro de custodia de fauna silvestre. Al momento tiene albergados más de 800 individuos pertenecientes a 65 especies. Para el trabajo aquí es necesaria una variedad de personal, desde voluntarios hasta gente asalariada localmente, veterinarios, que hacen posible el mantenimiento del recinto. La mayor porción del financiamiento de la Senda Verde ha estado proviniendo de las visitas diarias por parte de particulares que se apersonan al recinto para poder ver a los animalitos. Pero la cuarentena y el cierre de sus puertas al público debido al COVID-19 ha demostrado una mejora en el ánimo y comportamiento de los animales. Es por esto que la Senda Verde necesita tomar acción para reducir este estrés de la fauna albergada. El objetivo de este taller virtual es informar sobre el alcance de las actividades, funciones y potencialidades de la Senda Verde, desde la perspectiva de la biología aplicada, es decir, en el marco de la conservación y manejo de biodiversidad. Para entender esto, es necesario empezar por el concepto de la planificación del desarrollo sostenible, el cual es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad que se desarrolla dentro de un espacio geográfico determinado y está orientada a articular las políticas de Estado con las prioridades gubernamentales para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. En este marco, el ordenamiento territorial es el proceso de organización del uso y la ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político-institucionales. Esta definición sale del proyecto de ley de ordenamiento territorial aprobado por el Senado. Los principios que rigen el ordenamiento territorial son integralidad, concurrencia, subsidiariedad, participación y el principio precautorio. Entonces, el ordenamiento territorial, a través de sus instrumentos, se constituye en un proceso de carácter normativo y regulador del uso del suelo y de la ocupación del territorio. En pocas palabras, un lugar para cada actividad y cada actividad en su lugar. En el Reglamento General de la Ley Forestal, Decreto Supremo 24453, encontramos la definición de plan de ordenamiento predial, instrumento que zonifica las tierras de un predio según sus distintas capacidades de uso o vocación. También tenemos que el nivel predial constituye la unidad de análisis y gestión que determina los usos definitivos. Yendo a la respectiva Ley Forestal 1700, dice: las tierras deben usarse obligatoriamente de acuerdo a su capacidad de uso mayor, cualquiera sea su régimen de propiedad o tenencia, salvo que se trate de un cambio de uso agrícola o pecuario a uso forestal o de protección. Esto abre paso al presente trabajo en el cual planteamos las bases ecológicas para el ordenamiento predial de Senda Verde, en cumplimiento con las normativas bolivianas, las cuales tienen un fuerte énfasis en el respeto y la armonización del desarrollo para con el medio ambiente, velando por el interés social, económico y cultural para mejorar la calidad de vida. En este video presentamos información del contexto biogeográfico con la ayuda del biólogo Donovan Osorio, además de una breve reseña histórica y de la trayectoria de la Senda Verde, de su rumbo hacia dónde se dirige en el desempeño de sus labores. Para entender mejor el contexto biogeográfico del lugar en donde se encuentra Senda Verde,
Vamos a ver los diferentes pisos ecológicos con los que nos encontramos en el recorrido entre la ciudad de La Paz y Senda Verde. Información al respecto encontramos en este capítulo escrito por Donovan Osorio para este documento de ecología y etnoecología publicado en 2018, en donde justamente describe la biogeografía de dicho recorrido. Nuestro viaje empieza en la ciudad de La Paz, situada en un valle interandino que, pese a estar del lado occidental de la cordillera, el drenaje de sus aguas ocurre de esta manera. Por el sur del Illimani sale a Sudiungas, por lo cual forma parte de la cuenca amazónica. La mayor parte de la ciudad de La Paz es valle seco interandino, pero las partes más altas son Puna. Al salir por Miraflores, Villa Fátima, Villa El Carmen, a partir de los 3.600 metros sobre el nivel del mar entramos a Puna húmeda. La primera parada de nuestro recorrido es la tranca Urujara, que es prácticamente hasta donde se extiende la mancha urbana. Seguimos en Puna húmeda hasta llegar cerca de la represa Incachaca, a los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ya se transiciona hacia el piso alto andino subnival. Continuamos recorrido hacia el punto más alto de nuestro viaje, la cumbre. Con 4.670 metros sobre el nivel del mar, seguimos en piso alto andino subnival, pero por encima de los 4.900 metros sobre el nivel del mar ya se considera nival. En un día despejado, si vemos a la izquierda, podremos observar claramente el glaciar Huila-Manquilizani, cuyo pico se encuentra a un poco más de 5.300 metros sobre el nivel del mar. Y si es un día muy despejado, detrás de aquel podremos ver el pico del Huayna Potosí, que está a 6.088 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pasando la cumbre, ya descendemos al lado oriental, la vertiente oriental de la cordillera real de los Andes. Entramos a pradera altoandina húmeda, la cual se extiende hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar, prácticamente donde está la Rinconada. Por debajo de este punto estamos en Páramo Yungueño. En Páramo Yungueño podremos observar que ya comienza a aumentar la vegetación. Aquí está Pongo, a muchos les gusta comerse una trucha en Pongo. Y el páramo yungueño continúa hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Por debajo de este punto, aquí está Unduabi con 3.321. Ya entramos a Ceja de Monte. Unduabi es donde se divide el camino para ir a Sudiungas. Nosotros nos vamos por el camino a Noriungas. Esta es la curva de Chuspipata, donde se divide el camino antiguo por donde bajan las bicicletas. Eso termina en Yolosa, Senda Verde y el camino nuevo. Aquí está el túnel. Seguimos en Ceja de Monte, habíamos dicho límite superior 3.400 hasta los 2.400. Por debajo de los 2.400 metros sobre el nivel del mar ya entramos a bosque húmedo montano. Por encima Ceja de Monte, por debajo de los 2.400 bosque húmedo montano. En este descenso a Yolosita podemos ver que cada vez se hace menos húmedo este bosque húmedo montano. Y en Yolosita ya estamos en bosques basimontanos.
Estos fondos de valle son más secos gracias al efecto de sombra de lluvia que generan estas montañas, que retienen humedad, precipita gran parte de la humedad y poco llega a estos lugares, que es el mismo efecto que tenemos gracias a la cordillera real, solo que aquí es mucho más fuerte, obviamente. El aire húmedo pasando de oriente a occidente, al chocar con las montañas, precipita la mayor parte de su humedad y muy poca humedad llega al lado occidental. Entonces, habíamos dicho, llegando a Yolosita, Yolosita se encuentra a una altitud de 1094 metros sobre el nivel del mar, justo acá. Y está a 3,5 kilómetros de la Senda Verde, la cual se encuentra entre los 1170 y 1280 metros sobre el nivel del mar. La explicación que escucharemos a continuación de Donovan Osorio nos muestra la peculiaridad de la biodiversidad que encontramos en Senda Verde, donde en la región andina tropical, provincia yungueña peruano-boliviana, sector de cuenca alta del río Beni, tenemos elementos biológicos, específicamente de vegetación, propios de diferentes regiones biogeográficas de Bolivia y el neotrópico. Hemos subdividido el lugar en por lo menos 3 unidades. Una de ellas es aquella que está paralela al río, que es llana, es plana, que no está en ladera, que podemos ver acá, ¿no? Que está a la par del río, que no está en pendiente, que tiene una composición, estructura y fisonomía diferente. Básicamente está dominada por ambaibos, ¿no? De género Cecropia, o queaco también, como llaman aquí en Yungas. Podemos ver que tiene un sotobosque de chuchío, que es típicamente amazónico. También tenemos otros elementos no yungueños como las eritrinas o los ceibos, la eritrina poepigiana, que también se intercalan con otros elementos amazónicos, como podemos ver acá, palobalsa, no croma piramidale, ¿no? Ahí tenemos un guitarrero, por cierto. Y las laderas, ¿no? Pero hay las laderas que miran hacia el norte, que son más soleadas y expuestas, como podemos ver allá. Toda esa parte que llamábamos la sabana arbolada, que ahora es parte ya de estos parches de bosques más viejos, que son más deciduos, ¿verdad? Con mayor cantidad de elementos del cerrado, como por ejemplo el soto, el colo, el cuchi, ¿no? O sea, digamos géneros como Chinopsis, ¿no? Astronium, el famoso Vilca, ¿no? Y al frente tenemos una ladera mucho más sombría, ¿verdad? Mucho menos soleada, que tiene exposición sur, que inclusive tiene otra fisonomía, ¿no? Otro color un poco más oscuro, que tiene elementos amazónicos bien interesantes, ¿no? Junto con elementos también yungueños, ¿no? Por ejemplo, tenemos la coca-coca, ¿no? O claricia racemosa, tenemos el ajo también, ¿no? En un contexto, como decía, de bosque yungueño, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ven mucho más los nogales, ¿no? Y básicamente, en general, eso es, ¿no? Entonces podemos notar que en todo este fondo de valle, ¿no? Que tiene algo más de sombra de lluvia, por eso es un bosque húmedo semideciduo, basimontano, en donde confluyen, ¿no? Por el rango altitudinal, esas influencias andinas, yungueñas, ¿no? Y del cerrado y la Amazonía que vienen desde más abajo. La zonificación según vegetación y fisiografía que hicimos es la siguiente. Tenemos laderas con sistema agroforestal, que cuenta con exposición norte, este y sur. Bosque seco sucesional, de exposición noreste. Bosque de exposición noroeste. La más húmeda y sombría ladera de exposición sur. Esta ladera de exposición noreste corresponde a los capuchinos. Y lo que no está coloreado es bosque ribereño, la zona más plana al fondo del valle.
Por este lado tenemos área de conservación, donde están concentrados las diferentes unidades de conservación y manejo, tales como mariposario, meliponario y piscinas para piscicultura. Por acá está concentrada la mayor parte de la infraestructura de Senda Verde. Este es el puente de ingreso y este el parqueo. Este es el río Yolosa, que fluye en este sentido de Yolosa hacia Yolosita. Esta es la cuenca de Cedro Mayo, con el arroyo Cedro Mayo que desemboca en el río Yolosa. Y este el arroyo Yalaca, que también desemboca en el río Yolosa. Bien, entonces estamos aquí en el área de conservación, al otro lado del río Yolosa, respecto a donde está la mayor parte de la infraestructura de la Senda Verde. Aquí es donde se van a implementar unidades de manejo y conservación, principalmente el mariposario, el meliponario y la cría de alimento vivo. Específicamente detrás de mí aquí están las piscinas para peces. Entonces va a estar aquí el laboratorio para el mariposario. Lo que se ve detrás de mí son los domos del mariposario. Ahorita está en proceso de construcción de parte de eso. Más a este lado va a estar el meliponario para aprovechar por el lado de conservación lo que es la polinización, y también por el lado productivo, ¿no? Porque pese a que no se saca tanta miel como de las abejas europeas, las apis, sí tiene un mercado o un uso medicinal, además de su cera, el propóleo. Aquí tenemos un individuo de paquío o pitohuayaca, Hymenea curvaril, que es otro elemento también interesante del cerrado, por decirlo así, ¿no? Presente acá como parte de la biocenosis de estos bosques, ¿no? Luego que podemos ver, típico de estos bosques ribereños, ¿no? La gran cantidad de cecropias y también de las eritrinas poetigianas, también pacay, ¿no? Aquí tenemos algunas palmeras que se han sembrado, que estos son ciagrus, palmeras ciagrus, no son de acá, pero vemos que le dan un aspecto interesante. Esta es la jacarandá copaya, que vendría a ser como un tarco, una jacarandá yungueña, ¿no? O también que es otro elemento del cerrado, ¿no? Jacarandá copaya. Este es un elemento de bosques montanos, que es Euphorbia cotinifolium, que tiene una leche, ¿no? Blanca, es tóxico, pero igual ¿no? Son ensambles interesantes, ¿no? De diferentes elementos biogeográficos. En esta parte de Senda Verde ha habido una sucesión ecológica y se ha llegado casi a una vegetación, digamos, por decirlo así, entre comillas, clímax, típica del bosque ribereño, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, varios árboles del género Inga, o sea, pacayes. Podemos ver ceibos del género Eritrina. Podemos ver, por ejemplo, el palo santo allá, Triplaris, ¿no? Y dominando el paisaje, ¿no? Completamente. Y al fondo podemos ver, por ejemplo, estas gramíneas gigantes, el chuchío, ¿no? Que también es un elemento amazónico, ¿no? Entonces tenemos igual un ensamble aquí, ¿no? De cosas que nos sugieren aquello, ¿no? Por la altitud en la que nos encontramos, ¿no? Y la situación en la que convergen muchos elementos de diferentes regiones biogeográficas. Aquí tenemos un elemento muy importante también de algunas áreas un poco más secas dentro del bosque subhúmedo, pasimontano, quizás algunas partes abiertas. Esta agavácea, ¿no? Que se llama pita, ¿no? O cabuya, que es un elemento igual que aparece en estas partes más secas. Un elemento importante también, aunque haya sido sembrado, que se reporta en la bibliografía un poco más abajo en esta parte de esos tipos de vegetación, es la mara, Suetenia macrófila, que podemos ver aquí que ya tiene un buen porte, está creciendo rápido. Otro elemento muy importante, ¿no? Que asciende a estas partes de los Andes es esta euforbiácea del género Croton, ¿no? Croton draconoides o sangre de grado, que es un árbol que tiene muchísimas propiedades, ¿no? Medicinales, y también presta muchos servicios ecológicos, ¿no? Muy importantes, ¿no? Esta planta del género Annona Sinini, ¿no? Que es la famosa guanábana, ¿no? Lo importante de estos bosques
es la gran diversidad del género Inga, ¿no? Que aquí podemos ver otro tipo de pacay, ¿no? Muy diferente al que estaba dominando en el bosque ribereño, ¿no? Bueno, aquí podemos apreciar un arbolito de cacao, ¿no? Que también ya se ha empezado a adaptar acá. El Theobroma cacao es un árbol típicamente, el género, ¿no? Es típicamente de bosques húmedos, tropicales, neotropicales. Después podemos, no sé, encontrar muchas cosas por acá interesantísimas como el café, ¿no? La palta, ¿no? Aquí tenemos el fruto del pan, ¿no? Es una morácea introducida, pero ya está creciendo acá. Luego podemos ver cítricos, ¿no? De todo tipo. Acompáñenme, quiero mostrarles estas sendas enjauladas. A partir de aquí, somos los humanos los que estamos encerrados y la mayoría de los animales libres. Me explicó Odell, en esta galería está hecha más para pensando en la vida silvestre que acoge esta institución y de esta forma brindar una oportunidad para que estos animales se puedan mover. Pero desde el punto de vista que habíamos estado subdividiendo este lugar, estamos básicamente como atravesando la vegetación que correspondería al bosque ribereño, ¿no? Típicamente compuesta, como hemos hablado, de abundancia de cecropias, ¿no? De ambaibos, de chuchío, ¿no? De esta gramínea bien amazónica, así también como de otros árboles, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí hay un vilca otra vez, ¿no? Anadenantera. También tenemos pacay, ingas, varias especies. Tenemos el ceibo, ¿no? La eritrina, poepigiana. Y bueno, dominando básicamente este espacio las otras especies que corresponden al bosque ribereño, ¿no? Que son arbustivas y eso. Y bueno, aquí tenemos esta laurácea que habíamos visto en los lugares sombríos, ¿no? El género Aioea, ¿no? Y entonces más o menos eso, ¿no? Es como si estuviéramos atravesando el bosque ribereño. Este es el agroforestal que está situado por encima de la zona de conservación al otro lado del camino. Hay árboles antiguos de cítricos, recientemente se han puesto plátanos, hay café y lo importante, ¿no? Se están manteniendo los árboles grandes. Hay mucho potencial para mucha producción, enfatizando los no maderables, pero también para diseñar el aprovechamiento de la madera. Justamente en esta quebrada, aquí vemos hay una quebrada que baja y vemos que una parte está soleada. Es una ladera que está mirando hacia el noreste, por lo tanto es más soleada durante el año. Y podemos ver que hacia ese lado hay especies más de lo que vendríamos a llamar el bosque realmente seco o semideciduo, con los elementos de cerrado, ¿no? Como podemos ver allá las anadenanteras, ¿no? Y las pistadenias, ¿no? Esas leguminosas. Aquí vemos una luea, ¿no? También podemos ver aquí un típico de estos lugares, de este tipo de formación, vilca, ¿no? Anadenantera, Macrocarpa o calubrina. Podemos igual acá ver otra leguminosa igual que el vilca, que es del género Pitadenia, que tiene las ramas y los troncos con, digamos, son acuchillados, ¿no? Tienen esa típica cuestión que nos indica el género, ¿no? De esta leguminosa Pitadenia, ¿no? Entonces es un bosque donde dominan las leguminosas, ¿no? Bien, otro elemento de estos bosques semideciduos, ¿verdad? Que por lo tanto son estacionales, es este árbol del género ceiba boliviana. Podemos ver acá, es como un toborochi, digamos, de estas partes de la vertiente oriental de los Andes, que son más secos, ¿no? O sea, las formaciones más secas de la vertiente oriental de los Andes se caracterizan por este elemento. Bueno, aquí lamentablemente está con muchas enredaderas, pero podemos ver acá el tronco con espinas, ¿no? Podemos ver allá algunas de esas espinas, el tronco, y bueno, algunas hojas digitadas allá típicas de este género ceiba, ¿no? Allá podemos ver con fruto, y bueno, aquí podemos apreciar la flor, ¿no? Entonces ese es otro elemento interesante, ¿no?
de estos bosques semideciduos. Una vez que pasamos hacia la ladera de esta quebradita que mira hacia el sur, que es más sombría, podemos ver, por ejemplo, la abundancia de piperáceas, mirtáceas, rubiáceas y este hermoso ficus. Por ejemplo, podemos ver acá este hermoso vibosi o matapal, no sé cómo le queramos llamar. También le dicen oje. Como parte importante de la composición de estos bosques de ladera, pero solamente hacia el este del río, que está dando la ladera, que está mirando hacia el oeste, tenemos esta planta muy hermosa que solo hemos encontrado de este lado, que es luea, que es una malvácea que le llaman montecacao. Allá tenemos otro. Igual este género luea, que es una malvácea igual, es un indicador de bosques deciduos, ¿no? Tenemos estos dos hermosos individuos de Maclura tintoria que están acá, que ven, están formando parte del dosel, que igual son de la familia Moracia. Allá arriba tiene una hermosa epífita, bueno, varias, ¿no? Bromelias, creo que del género Ecmea, tiene cactáceas y unas piperáceas muy hermosas allá al fondo, podemos ver. Otro elemento típico también podemos mencionar a Celtis iguanae, que igual también, bueno, es de la familia Canabacea y es un elemento igual que nos indica este tipo de formación. Un fruto potencial que tiene este lugar nativo es la familia Mirtácea y el género Eugenia, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, famosa Jauliti, género Eugenia, y da un fruto oscuro, ¿no? Redondito. Muy apetecible en los yungas, a quien lo conoce. Podemos encontrar que en el sotobosque de esta formación boscosa que acabamos de mencionar, podemos encontrar esta palmera del género Aifanes, ¿no? Que también le dicen chontaloro, y es espinosa, como podemos ver, está cubierta básicamente de espinas. Todas sus estructuras, excepto los foliolos, es espinosa, y es otro elemento igual, ¿no? Que sube de las tierras bajas a estas partes más estacionales, ¿no? de estos bosques montañosos, que, como también vale la pena mencionar ahora, son una suerte de islas, ¿no? Que se encuentran al fondo de los valles. Es como una cierta sombra de lluvia, ¿no? Que hace que aparezcan estos bosques deciduos, semideciduos, a esta altitud suficiente como para poder integrar en su composición elementos de la Amazonía y el Cerrado. Bueno, acá nos encontramos igual en un bosque de ladera, pero exposición sur, sombrío, ¿no? Y podemos encontrar aquí, como hemos mencionado hace un rato, un ejemplar de ajoajo, Gallés integrifolia, igual que es un elemento, ¿no? digamos, no andino, en estos pequeños fondos de valle, como que son islas, ¿no? De vegetación con influencias del Cerrado, la Amazonía, ¿no? Podemos ver acá también que por la situación en la exposición es más húmeda, entonces las epífitas también son más abundantes, ¿no? Vemos que hay mucho más cantidad de helechos, hay begonias también, ¿no? Costáceas, que son, y bueno, más adelante vamos a ver también heliconias, que son típicas de lugares más húmedos, ¿no? Bien, aquí encontramos un individuo de Cedrela fisilis, ¿no? Del cedro, ¿no? Que es otro elemento también, bueno, también yungueño, pero más afín hacia las tierras bajas, ¿no? Son otros de los elementos que se podemos encontrar en estos fondos de valle yungueños, ¿no? Que llegan hasta los Andes justamente por la altitud y por las condiciones bioclimáticas, ¿no? Y temperatura. En estas partes más sombrías también es bien importante la presencia de la familia Moracia, ¿no? Y habíamos visto género Claricia y unas especies de ficus. Aquí tenemos otra nueva, ¿no? Que tenemos aquí arriba, podemos ver, ¿no? Y aquí tenemos a una urera, ¿no? Que es una urticácea aquí también. Y el ficus, un nuevo ficus, una nueva que no habíamos visto antes. Ya vamos como por 4 especies. Bien, y continuando podemos ver que acá tenemos un espacio muy representativo de esta parte. Podemos ver aquí Claricia racemosa. Podemos ver otra especie de ficus que está acá. Podemos verlo aquí, miren. Aquí. ¿No?
Y bueno, también mucho más piperáceas, ¿no? En el sotobosque. Tenemos aquí estas ciclantáceas, por ejemplo, también hemos visto las begonias. Pero aquí tenemos a Claricia racemosa, miren, parece como un pequeño ficus de salón, ¿no? De esos de interior. Es una morácea. Tiene su leche, su savia lechosa, típica de la familia morácea, y es un componente muy abundante de estos bosques, ¿no? Junto con otras especies de ficus que hemos visto por lo menos unas 4. También el ajo, ¿no? Bueno, en esta parte podemos encontrar que hay muchísimo más helechos, ¿no? Vemos también que hay estas lauráceas del género Ayoea, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las heliconias, ¿no? Que podemos ver acá, hacia allá, ¿no? También tenemos algunas euforbiáceas del género Alchornea. Vamos a ver estas de acá, así, ¿no? Y también, bueno, ven aquí una especie de hojas digitadas que es una araliácea, un guitarrero que es muy poco abundante acá, pero mucho más abundante al frente, que es más digamos, soleado, ¿no? Y expuesto al norte. Bueno, esta especie de inga, vean, a diferencia de las otras que hemos visto, tiene una hoja enorme, vean, enorme, y solamente la hemos encontrado en esta parte de senda verde, ¿no? Y bueno, en este sotobosque también podemos encontrar a esta palmera, ¿no? Hay fanes, como podemos ver aquí, la chontaloro, y en esa parte pues entonces encontramos las dos especies de palmeras, ¿no? En esa parte del bosque. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplar de Alchornea, que podemos ver sus inflorescencias, ¿no? Péndulas cayendo, ¿no? Igual es más típico de este lado de... Luego vean aquí las especies de piperáceas también, hemos visto varias, y aquí podemos ver unas que tienen las hojas bien grandes igual, ¿no? Miren. Ahí podemos ver sus inflorescencias, los espádices, ¿no? Que están ahí, hacia arriba. Entonces, acá el sotobosque es mucho más rico y diverso que al frente, ¿no? Bueno, curiosamente en esta rama podemos ver como un resumen, ¿no? de la riqueza de epífitas de esta parte, de los bosques, digamos, sombríos, de los bosques subhúmedos pacimontanos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, helechos, ¿no? Podemos ver cactáceas, podemos ver bromelias, ¿no? ¿Ah? Podemos ver piperáceas, género peperomia, muy interesantes. Qué buen hallazgo, ¿no? Y bueno, también las peperomias terrestres y las piperáceas son muy ricas junto con las rubiáceas en el sotobosque, ¿no? Típico de bosques húmedos, entre comillas. Igual vimos un nogal deciduo, ¿verdad? Aquí podemos ver otro, ¿no? En el que ya por la época está empezando a perder las hojas. Bien, y para rematar en esta parte, no podía verse el mejor indicador que este helecho arborescente que vemos acá, del género Cyathea, ¿no? Que confirma esta situación, ¿no? En que esta parte es mucho más húmeda y también digamos, soporta la vegetación que habíamos mencionado antes, ¿no? Como un componente más húmedo de estos bosques subhúmedos. Inclusive podemos ver también la presencia de guaduas, ¿no? Y también chusqueas que vimos un poco más allá, ¿no? Que confirman esa situación. Bueno, todo esto nos da a entender que estas partes húmedas del bosque subhúmedo de yungas bacimontanos vendrían a ser como una vegetación azonal, ¿no? En la que en estas islas de vegetación andina en contacto con las tierras bajas, pero siendo más secas con elementos del cerrado, de repente esta vegetación azonal aparecen elementos amazónicos, ¿no? Pero lo que quiero siempre recalcar es que obviamente el resto de la vegetación sigue siendo de bosque yungueño andino, ¿no? Como por ejemplo lo que habíamos visto, los nogales, ¿no? Y también obviamente muchas de las del sotobosque también, o sea, las familias, ¿no? Mirtáceas, rubiáceas, son típicas de estos bosques, y lauráceas, que también vimos, ¿no? Ayoea, son típicos de bosques montanos. Aquí otro ficus, ¿no? Ya son como 5 especies que hemos visto más o menos, entonces
Eso tenemos que seguir determinando como parte de los planes de manejo que se van a realizar y todo, ¿no? Cada esta línea base es preliminar y hay que seguir profundizando, esperando que las parcelas las hagamos permanentes, ¿no? Lo que hicimos con el biólogo Donovan Osorio para estudiar la biodiversidad de la vegetación arbórea en Senda Verde fue instalar 8 parcelas Gentry, cada una de 0.1 hectáreas. En ellas hicimos un censo de todos los árboles con DAP mayor a 15 centímetros. Esto nos dio un dato de abundancia relativa, o sea, qué especies hay en menor frecuencia y de qué especies hay más. También tomamos muestras, las cuales fueron llevadas al Herbario Nacional de Bolivia, donde fueron identificadas con la ayuda de expertos y actualmente se encuentran ahí para su archivo. Un ejemplo es esta chirimoya de monte, Annona williamsi. La idea es completar a 10 parcelas, 2 más, para así tener un total de 1 hectárea en parcelas, que como dijo Donovan, sean parcelas permanentes. Esto abriría un sinnúmero de posibilidades de monitoreo, obviamente a largo plazo. Bueno, aquí empezamos a ver estos elementos ya de transición hacia la sabana arbolada, en la que podemos ver elementos típicos de las sabanas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estas melastomatáceas de Miconia tilifolia, ¿no? Tenemos aquí el Chinopsis brasiliensis, tenemos Birsonima crassophilia, tenemos aquí Cletra, el género Cletra, ¿no? Y estas especies de sabana, ¿no? Que son del género Miconia. Bueno, aquí tenemos Clusia, este es un elemento andino aquí. Y también tenemos, por ejemplo, Rhoupala montana, que son igual de los bosques húmedos, yungueños. Tenemos acá también otras especies de sabanas, vamos a ver. Bueno, y aquí encontramos este jacarandá copaya, ¿no? Vean, este jacarandá copaya típico de estas sabanas arboladas, ¿no? En sucesión, en las que dominan básicamente muchas especies de sabanas del cerrado, pero también elementos yungueños, ¿no? Se entremezclan. Cinchona, por ejemplo, es una típica familia de las rubiáceas que tienen que ver mucho con la quina, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver, ¿no? Una Myrcine, que es un género típico de los bosques andinos, Myrcine coriacea. Aquí a la par de un jacarandá copaya, ¿no? Que es un elemento típicamente del cerrado. Bueno, y aquí otro elemento típico de estas sabanas arboladas es Psidium guianense, ¿no? Es como una guayabita, ¿no? De sabana. Bien, podemos ver, por ejemplo, otro elemento importante, ¿no? Del cerrado, aquí el género Pseudobombax. Antes bombacáceas, ahora son malváceas, igual con el género Ceiba. Pero aquí podemos ver, ¿no? Un elemento que podemos inclusive verlo en las sabanas del Beni. Ver acá que un perotó, ¿no? Está totalmente sin hojas. Los brotes pues saldrán y florecerá probablemente dentro de unos meses, pero habría que recalcar que mucha de esta vegetación acá es bastante resistente al fuego, ¿no? Normalmente son incendiadas periódicamente. Muy probablemente esta sabana no lo lleva hace bastante tiempo, como les digo, insisto, esta es la vegetación que más hemos visto crecer, probablemente porque ya no se está quemando, pero de todos modos igual acá la vegetación resistente al fuego, ¿no? Como toda la vegetación de sabana. Bueno, y aquí podemos notar, ¿no? Esa fisonomía que tiene de sabanas, toda esta parte, ¿no? Muy parecida al cerrado, donde podemos ver, por ejemplo, varias especies de melastomatáceas. Podemos ver, por ejemplo, cletras, ¿no? Las cletráceas son importantes aquí. Algunas mirtáceas del género Psidium. También las Didymopanax del género Araliáceas, que dominan ahora este paisaje sabanoide. Podemos ver que toda esta fisonomía, ¿no? De tipo sabana, que nos recuerda mucho al cerrado, ¿no? Inclusive aquí hay algunas cecropias creciendo, ¿no? Algunos ambaibos que
que parece que estarían colonizando recién, aunque repito, ¿no? Esta es la parte que más hemos visto cambiar de las últimas veces que venimos, ¿no? O sea, ha aumentado la biomasa y el porte que tienen, pero no dejan de tener ese aspecto de sabana, ¿no? Y como acabo de describir, la vegetación aquí, los géneros, todo es muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no?, la vegetación ribereña, ¿verdad? Que no es de pendiente, no tiene pendiente, es plana casi al lado del río. Y las laderas que miran al norte, que son más soleadas, ¿no? Y también estas sabanas y los bosques sombríos, ¿verdad?, que miran al sur, todos tienen una vegetación diferente, ¿no?, que es lo que hemos empezado a filmar y hemos empezado a reconocer. Eso es importante ver que estas unidades fisiográficas que hemos hecho tienen diferente composición, ¿no?, de la vegetación, inclusive la fisonomía es diferente. Esta zona que definimos como bosque seco sucesional tiene un historial de incendios recurrentes y un monocultivo en parte de ella, y forma parte importante del componente de restauración ecológica del presente trabajo. Sabemos que la ONU ha declarado la década de la restauración ecológica entre el 2021 y el 2030. La idea acá es dejar que la sucesión natural continúe su curso y estudiar las comunidades que desempeñan un rol en dicho proceso, tanto de plantas como, por ejemplo, mediante trampas cámara de animales. Otras acciones de restauración ecológica están planificadas para las áreas de las playas. Estos bordes ribereños tienen que ser cubiertos de bosque y no queremos que se vayan erosionando cuando existen riadas. Aquí tenemos un ejemplo del río Cedromayo. Cuando crece, el río forma esta isla, porque viene por este lado, aparte de bajar por acá, donde está el cauce principal, crece el río y baja por este lado, y depende de que esta isla tenga raíces sosteniendo toda esta tierra para que no se vuelva cascajo como hay al fondo. También existe planificado restauración ecológica para taludes. Aquí vemos un barranquito y con el método de nucleación, núcleos de propagación, podemos definir especies clave que funcionen de nodrizas o facilitadoras para permitir el reclutamiento de otras especies y así se expande el bosque. Esto evitaría también la erosión y que se agrande estos barrancos. Como podrán ver, con semejante variedad de ambientes en un área relativamente pequeño como es el predio de la Senda Verde, existe gran oportunidad para infinidad de disciplinas. Además, se abre campo para investigaciones de interés tales como manejo integrado de plagas y estudios sobre desarrollo sostenible.